Bueno, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Lo que les decía, agradecer la puntualidad y también las disculpas por el cambio de aula. Esta es la primera, seguramente desconozco las formas que se enteraron, pero es una cátedra que estamos haciendo un grupo de compañeros, vamos a ir llegando en gotera porque algunos están trabajando, sobre Ernesto Che Guevara. Van a ser 12 sesiones que van a ir después vamos a revisar el programita, desde lo biográfico hasta el pensamiento de ese Che, que a veces lo reducimos mucho al guerrillero heroico, ¿no? Y lo tenemos ahí como... ¿Se escucha atrás? Sí, no queremos, la verdad, porque... Sí, no... La verdad que uno de los temas de hacerlo en un aula era de educación popular, tratar de hacerlo horizontal. Después vamos a tener una dinámica. No queríamos, por eso quitamos también la mesa, no queríamos así dar la conferencia magistral, no. Sino que más estilo conversación, socializar algunos conocimientos en torno al Che y que también vayamos dialogando y que vayamos interrumpiendo. Esto es lo mismo que una clase, lo que yo sé que con un poquito más de incomodidad, porque el aula que teníamos era con mesas, esta no. Pero la idea es que como una clase vayamos consultando las distintas dudas que vayan quedando, ¿no? En eso no hay ningún problema, aquí no van a ser ponencias así de 40, 50 minutos, sino que nos vayamos conociendo, vayamos aportando, y sí pediría también en honor a eso mismo, porque está estructurado pedagógicamente, o sea, lo que dura una clasecita, 1 hora y media, no queremos más esas cosas maratónicas, entonces sí también que seamos acotados con esos tiempos, ¿ya? Y circunscribirnos a los temas que estamos abordando. Les decía que este equipo se conformó hace bastante tiempo, hemos reunido mucha literatura del Che, y fundamentalmente porque creemos que sobre todo en estos 50 años es necesario rescatarlo, que está muy vigente, y sobre todo los que somos de izquierda adentrarnos en él. Bueno, el Che fue, vamos a ver, desde ministro de Industria, desde gerente de un banco, desde muchas cosas que no se suele hablar de él, ¿ya? Inventó categorías en el socialismo, y las inventó porque tenía un pensamiento marxista coherente e integral, ¿ya? Pensaba la totalidad en términos económicos, en términos filosóficos, en distintos términos. Nosotros aquí lo separamos en 12 sesiones por una cuestión metodológica, porque no podemos abarcar todo en una sola clase. Entonces, pues como dice ahí la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, este es el programa, después les vamos a dar la página web, está todo eso ahí, lo pueden descargar. Importante, es libre porque creemos en esa horizontalidad y en socializar el material que tenemos, que lo estamos subiendo todo. Y dice, la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara se propone reflexionar los límites de las experiencias, digamos, de lo que está sucediendo hoy en América, a partir de la aprehensión del ideario guevarista, que pensaba el Che. Por ello consideramos vital el estudio de la vida y obra del Che, por apreciarlo como el arquetipo del comunista del tercer mundo, ¿ya? La verdad que recibimos bastante ofensa por Facebook. No, les hacen apología a un asesino, le hacen apología, está politizado, efectivamente está politizado, nosotros creemos en el Che. Entonces, y no venimos a mostrarle la fuente, que lo lean, que lo conozcan, saquen sus conclusiones, hay al que lo quiera, hay al que no lo quiera, pero bueno, eso, ¿no? Nosotros sí creemos que él tiene mucho que decir hoy, y vamos a ver por qué. Entonces, si quieres, después esto se puede ver. Bueno, las sesiones, como ya les dije, son todos los jueves. La primera, la de hoy, la van a impartir 2 compañeras. Se llama De Ernesto al Che. Se llama Formación Política 1. Vamos a abarcar infancia, juventud, viajes por Argentina y la mayúscula América. ¿Cómo se va conformando este personaje? ¿Ya? De dónde proviene, cuál es su extracción social, quiénes son sus padres, toda la configuración de la persona. Segundo, estas dos son bastante biográficas. La segunda sesión
se llama De Ernesto al Che, Formación Política 2. ¿Por qué formación? Porque él su ideario lo va formando a partir también, vamos a ver, de la época en la que vive y de las cosas que está viviendo. Vamos a darnos cuenta que el Che hasta pasó por Bolivia en la Revolución de 52, hasta se entrevistó con los dirigentes de la Revolución de 52 y sacó unas conclusiones no muy agradables, ¿no? De esa experiencia. Y ahí está la carta que se las vamos a socializar también. Y el Che, Formación Política 2, esa misma reconstrucción histórica que él hace de Bolivia, de Guatemala, un proceso revolucionario muy importante que él vivió en el año 54, y de México porque conoce a Fidel Castro. ¿Ya? Y síntesis de aproximaciones al marxismo, cómo él va estudiando, cómo él va concibiendo, para que después nos expliquemos por qué él crea el hombre nuevo, por qué crea el trabajo voluntario y esas cosas por las que es conocido. La sesión número 3, el tercer jueves, es sobre la revolución cubana. ¿Ya? ¿Qué se propuso Fidel Castro? ¿Quién es Fidel Castro? ¿Y qué es lo que se propuso? ¿Ya? ¿Por qué estaba en México? ¿Por qué asaltó un cuartel? ¿Qué vivía Cuba? Porque en esa historia es donde el Che, que ustedes se van a dar cuenta, el Che andaba paseando por moto en América Latina, sacando fotos, y de pronto se encuentra con esta persona que le hace el clic, o le da el empujoncito, ¿no? Y empieza a darle sentido a muchas cosas, y termina siendo, como ustedes saben, un comandante, o vamos a ver, guerrillero, en un país que él nunca había ido, y después un dirigente de la revolución, ¿no? Que asume labores diplomáticas, económicas, militares, políticas de importancia. Entonces vamos a ver qué pasaba con Cuba, qué es Cuba, y la estrategia y táctica de ese movimiento 26 de julio, que es el único movimiento en el que militó el Che. El Che participó solo en un movimiento que fue el movimiento 26 de julio. Bueno, ni siquiera en un partido político. El único partido político que uno podría decir que militó era el Partido Comunista de Cuba, pero cuando se funda el Partido Comunista de Cuba, el Che no se encontraba ya en Cuba. Entonces lo nombraron honorario, pero ya no estaba. El Che militó en la única organización política, Movimiento 26 de Julio. Y vamos a ver qué es eso, por qué 26 de julio y todo eso. Y además nos va a acompañar un compañero de la Embajada de Cuba, Eric Valdés, que estuvo hace poquito aquí, que vino a saludarnos y a desearnos suerte en esto. No se pudo quedar porque está con unos temas, digamos, en la Embajada. Y vamos a tratar esa Cuba. Después la sesión 4 se llama Edificando el Socialismo 1. Che, dirigente de la revolución. ¿Qué le toca hacer al Che después del 1 de enero del 59? ¿Ya? Vamos a enfrentarnos a eso. La sesión 5, Edificando el Socialismo 2, Sistema Presupuestario y Financiamiento. Yo sé que a algunos a lo mejor les suena chino, después nos vamos a ir familiarizando. Pero este es el modelo de gestión económica, el modelo de gestión económica que él crea. ¿Ya? El parte de aguas del Che. El Che hay que entenderlo de dos cosas. Uno, la concepción de cómo me tomo el poder, y una vez que se lo tomaron, cómo transito el socialismo. Y para ahí habían recetas en esa época, ¿no? Hay quien estaba el pensamiento de la Unión Soviética, distintas cosas, y el Che dice, no me está cuadrando, no me cuadra con lo que yo vivo, por lo tanto tenemos que inventar algo nuevo, sacar lo mejor de la otra experiencia, inventar algo nuevo, y vamos a ver ese sistema presupuestario de financiamiento que trajo mucho debate, que es muy radical y nosotros creemos que es muy pertinente, ¿ya? Que ha sido ocultado durante mucho tiempo, incluso por la izquierda, porque es demasiado radical, llega a incomodar hoy en día. Por ahí hay un escritor que dice la manzana prohibida del comunismo, ¿no? Ese sistema que él inventa. Después viene Edificando el Socialismo 2, que el debate económico son sus ideas económicas que discute con otros economistas soviéticos sobre todo y otros marxistas franceses, cómo se construye el socialismo. El Che teoriza sobre eso. Invitamos a un economista que es Jorge Viaña. Y después viene la sesión 7, la hegemonía marxista, la herejía marxista-guevariana. Le ponemos herejía porque el Che empieza a dar vuelta a las ideas, ¿no? Y él propone, no diría que un nuevo marxismo, ¿no? Sino que retoma un legado del marxismo. Existen muchos, y eso lo vamos a ver, muchos marxismos. ¿Ya? Hay muchos marxismos. Y el Che toma uno latinoamericano, uno humanista, uno que se esfuerza, se centra sobre todo en la voluntad y en la conciencia quizás de las personas, que para uno le parece, para algunos teóricos le parece, seguro lo han escuchado, el Che un romántico, el Che casi que un,
no sé, como un voluntarista que no concibe la realidad, no entiende de nada, es un tipo que cree que porque se proponen las cosas las va a conseguir, ¿no? Eso tiene una explicación teórica, van a ver. No es que el Che estaba loco, no es que era un romántico, tiene una explicación teórica. Y eso es dentro de este campo humanista. Después la herejía marxista Gaboriano II, que es el hombre nuevo, y el trabajo voluntario en el socialismo, ¿no? Todo lo que él discute y se cuestiona, dice, ¿cómo lo materializo? Y ahí propone el trabajo voluntario y cómo generar un hombre nuevo. Es toda una elaboración teórica. El Che, quizá uno de los grandes legados en Cuba de ese trabajo voluntario, van a ver que no es por ociosidad, ¿no? O sea, no es porque no quería ver a la esposa el domingo y digo, mejor me voy a trabajar en una fábrica. No, hay una coherencia teórica detrás y por qué quiere aportar él con eso y cuál es la importancia de eso, incluso hoy. Después, la novena es, y después ustedes van a poder ver el calendario en las páginas en distintos lugares, estrategia internacional. Esto es lo más conocido, por lo general. Cuba y el internacionalismo en el tercer mundo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de las guerras de guerrilla para el tercer mundo a partir de los 60? Y la experiencia del Che en el Congo. El Che antes de Bolivia fue a combatir al Congo, ¿ya? Y estuvo unos cuantos meses combatiendo en el Congo. De forma bastante, van a ver, fatal, ¿no? Le fue bastante mal. De hecho, él parte un diario escribiendo, esta es la historia de una derrota. Así como existe el diario del Che en Bolivia, existe el diario del Che en el Congo. Que a lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, a lo mejor algunos sí, también lo vamos a poner a disposición de ustedes. Y él ya va sacando todas esas conclusiones. Pero uno dice, ¿por qué en el Congo? ¿Por qué en África? Quizás hasta Bolivia es más coherente, no más cercano a su patria, Argentina. Pero ¿por qué en el Congo? Y eso también es parte de algo coherente. Eso lo vamos a ver. Ahí está invitado también el profesor de Sociología, Eduardo Parrada, que se por confirmar, que nos va a ayudar con algunos elementos después de la Segunda Guerra Mundial y el contexto histórico de las liberaciones, porque dicho sea de paso, no es solo la Revolución Cubana la que se libera, hay muchas. Está la India, está Vietnam en plena guerra. Entonces hay proyectos en distintos países de lo que se le llamaba el tercer mundo, algunos lo siguen llamando así. La sesión 10, mensaje a los pueblos del mundo a través de la Continental, que es un mensaje escrito el 66 pero publicado el 67 cuando él ya está aquí. Y que él llama a formar 2, 3, muchos Vietnam. Vamos a ver, esto se considera, algunos lo consideran como el testamento político, un escrito de la Tricontinental era una revista, un escrito de 6 paginitas, donde él dice, ¿por qué estoy combatiendo? ¿Ya? Entonces, eso también lo vamos a ver, y vamos a ver la experiencia boliviana. ¿Por qué el Che viene a Bolivia? ¿Y por qué va a donde va, a Ñancahuazú? Todo eso lo vamos a ver también con documentos y con cosas, también con lo que ustedes pueden aportar, porque hay muchos seguramente que ustedes también han escuchado, el Che no tenía idea, se fue a meter a Ñancahuazú, no tenía idea dónde se metió, miren cómo tan bobo, si yo la hubiera hecho en el Chapare, porque todos tienen receta, ¿no? Después de la derrota de él. Y se van a dar cuenta que no es tan bobo, y que es un proyecto mayor, ¿ya? Vinculado con Argentina, con otros lugares. Eso lo vamos a estudiar bien. Luego, la sesión 11, la penúltima, es la estrategia política internacional, le llamamos el influjo de la Revolución Cubana. ¿Qué pasó después de la muerte del Che? Cómo recogen los distintos grupos y ver categoría y experiencia. Muchos dicen, el Che era foquista, tiene la tesis de los focos, meterse casi que con 12 tipos a una selva y hacer la revolución. Esa no era su teoría. Esa es una teoría que inventó otro tipo y que se la achacan a él. Eso lo vamos a ver. Y hay distintas experiencias y queremos sí ahondar en una, que es la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, que era una gran internacional de organizaciones políticas revolucionarias, que fue combatida también por una gran internacional del terror que hoy día se conoce como Operación Cóndor, ¿no? Tú podías ir a Paraguay, te capturaban y te mataban en otro país. Podías, así como se organizan los revolucionarios a nivel continental, también los servicios de inteligencia y militares se organizaron a nivel continental para reprimir a los militantes. Entonces, eso vamos a ver que es una experiencia real, concreta, que duró 6 años. Y la última sesión, que es revisitar al Che medio siglo después. ¿Por qué sigue vigente? ¿Ya? ¿Por qué es necesario estudiarlo? Como les digo, bueno, la del Cono Sur, perdón, se me olvidó, va a estar la compañera Nila Heredia también por confirmar. Ella fue parte de esta experiencia.
Por eso la estamos invitando a la compañera. Y revisitar al Che medio siglo después. No sé si hay alguna duda, pregunta o algo, ¿ya? Porque la idea es que igual dialoguemos y vayamos viendo. Me alargué un poco de esto para que conozcan todo lo que va a ser el curso completo y en la mirada y cómo se va a profundizar en torno al Che. Todo esto lo vamos a llevar, la verdad que todo esto está súper autogestionado. Contamos con el espacio que nos brindó el convenio Andrés Bello y por lo tanto toda la literatura la vamos a ir poniendo en disposición, yo creo que a través de PDF, para que los descarguen libre, y vamos a ver si alcanzamos a armar un dossier para el que quiera fotocopiarlo. Pero no podemos, digamos, regalarles el material porque no contamos con los recursos para eso. Sí podemos socializarlo. Eso. Bien. Aquí está la facilitadora de hoy, que es la compañía 2. Buenas noches a todos, mi nombre es Dulce Cházaro, yo soy de México. Fue una invitación por parte de los compañeros del equipo de la Cátedra Libre de Che Guevara que yo vine para acá. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿no? Porque es muy desafortunado que nosotros, los que tenemos un horizonte, no nos conozcamos. Yo sé que muchos de ustedes quizás aquí en La Paz, pues se ven en las actividades, ¿cierto? Pero no se saben sus nombres. Eso no es. No me van a dejar mentir, porque en todos lados pasa. Desafortunadamente, a veces no somos muy sociables. Y desafortunadamente entre compañeros tenemos que ser más sociables. Y cuando es en este caso una cátedra que influye bastante en la reflexión y en la crítica que nos invita a hacer el comandante Che Guevara. Entonces vamos a hacer esto muy rápido. Voy a medir sus reflejos, ¿ya? Yo voy a agarrar esto. Yo ya me presenté. Yo soy Dulce Cházaro, soy de México. Le voy a arrojar a alguien. Espero no darles en la cara porque no quiero salir demandada de aquí. Les voy a arrojar. Ustedes van a decir su nombre y después lo van a volver a arrojar. Ustedes todos estamos acostumbrados a las redes sociales, ¿no? Estamos interactuados en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, pero desafortunadamente nunca es face to face, cara a cara, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Por acá algo sencillo, no quiero herir a nadie. A ver, compañero, su nombre por favor, levántese y lo va a arrojar a donde usted desee. Espero que alcance el estambre, muy pequeño. Arrójelo con confianza, confianza. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Hugo Herrera, soy del Comité 90 años de Figueroa. Bien, fuerza compañero. Hola compañero. Buenas noches, mi nombre es Andrea Verdecia y también soy del Comité 90 años de Figueroa. Voy a bajarlo porque si no, nunca nos va a alcanzar el... Soy Vania Daquino, estudiante de ingeniería. Bien, sí. Con fuerza, compañero. Mi nombre es Jessica Ochoa y soy de aquí de Chiapas. Mi nombre es Hans Silke, soy estudiante de la Facultad de Tecnología. Acuérdense que tienen lados izquierda y derecha. Buenas noches, soy Elena Suma, estudio biología. Por favor, les voy a pedir sí la cooperación de que desempolemos esto para que vayamos más rápido, porque sé que esto va a ser tratado. Como dijo Javier, nosotros pensábamos que iba a ser en una aula, no quiero tocar a nadie. Muy bien, Bueno, buenas noches, mi nombre es Alex, Buenas noches, me llamo Reinaldo Flores, soy de Junta de Vecinos del Distrito 11. a ver, voy a arrojarlo, porque yo sé que por aquí, por ese lado no han participado. Vamos a hacer, quizás no todos, porque si no se nos va a pasar el tiempo y nos vamos a conocer, pero no vamos a conocer nada del Che Guevara, ¿verdad? Ahí va. buenas noches, mi nombre es Fabián y soy estudiante de Economía. Muy bien, gracias Fabián. Bueno, como pueden ver, somos un grupo bastante diferente, ¿no?
tenemos juntas de vecinos, tenemos estudiantes de la UMSA, estudiantes de diferentes, tenemos compañeros que tienen experiencias quizás aquí en los movimientos sociales, en las organizaciones, quizás también participaron en algún momento en el ELN. Entonces, es para que ustedes se den cuenta, y quiero que rápidamente volteen a su lado y vean a las personas que están con ustedes, y vean que son compañeros, camaradas de lucha, que estamos aquí por una finalidad, que es el estudio, pero sobre todo la reflexión. Entonces voy a cederle la palabra a mi compañera Canela. Yo voy a seguir con ustedes en la otra parte de la exposición y vamos a ver un video también muy bueno que se llama Las huellas del doctor Ernesto Guevara. No sé si alguno de ustedes lo ha visto por aquí. Levanten la mano, ¿quién lo ha visto? ¿Solo yo? ¿Es posible? Bueno, vamos a ver pedacitos, ¿sí? Porque dura 1 hora. Entonces vamos a tratar de ver lo fundamental de este momento, su infancia, su juventud y algunas que otras anécdotas que tiene este compañero muy querido por todos a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Ya, vamos a dar entonces primero el video. Ustedes van a disculpar. Y quizás, compañero, el celular en silencio. Ah, eso sí. Por respeto a todo el mundo. Vibrador, se los recomiendo bastante. Venga. Por América Latina me han hecho conocer la misma. Los viajes por América Latina me han hecho conocer la miseria, el hambre, la imposibilidad de curar a los niños por falta de medios, la degradación causada por la injusticia y el sufrimiento. He visto cosas que me han parecido tan importantes como el empeño por convertirme en un investigador famoso. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Este vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Bueno, Carica, prepárate que dentro de un año nos vamos. Pero como si te faltan a vos 13 materias para recibirte médico. No, pero yo no quedo un año. Yo propio así, porque a mí le dije, no, por 21 años no puedes dar 13 materias. No, si le voy a dar, y le va a dar antes, digo, asusándolo. Y así fue que me dijo, ya vas a ver, te la voy a dar.
se habían acostumbrado a un montón de ubicuidad, es decir, no se ubicaba. Era la sensación, ¿no? Y creo que el que más sacó esta cosa de viajar es la gente, gastar, conocer, estar en otro lado, fue México. Cuando se casan Guevara y Celia de la Serna, se van a Misiones, a un yerbatal en el que permanecen un tiempo. Celia se casa embarazada. Cuando estaba a punto de dar a luz, decidieron bajar al sur. Cuando llegaron a Rosario, Ernesto Guevara padre informó a la familia de Celia que el parto se adelantaba y que por lo tanto se iban a quedar en Rosario hasta que diera luz. Cosa que ocurrió el 14 de mayo, el nacimiento se anotó un mes después y lo hicieron pasar por 7 meses. Y de Rosario era en realidad había sido un nacimiento, ¿no? Un paso por allí, no había una vida. Pero en realidad nosotros creo que ninguno tuvimos, y en esto lógicamente menos, esa sensación de arraigo, esa sensación de somos de aquí. Este lugar es nuestro lugar. Mi padre era especialista en vías respiratorias. Se recibió a los 21 años y fue representante de la Facultad de Medicina en toda la construcción de lo que fue la reforma universitaria. Ese médico fue después el primer médico de Ernesto, porque cuando ellos llegan a Altagracia se conecta con papá, y papá lo atendió en esa época y de ahí nace la amistad de la familia Guevara con la familia Ferrer. Cuando la Guerra Civil Española, Celia y su familia, el cuñado de Celia, Córdoba Iturburu, casado con la hermana mayor que lo cría, es corresponsal de crítica durante la Guerra Civil. Recibía las cartas de su tío Córdoba Iturburu que incluían poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado. Regularmente seguía la Guerra Civil Española en un mapa que estaba en el dormitorio de los varones. En esa época también en Altagracia vivía Manuel de Falla, el médico español. También fue paciente de mi padre, porque Manuel de Falla tuvo tuberculoso. Y todo ese grupo de médicos, de profesionales, de amigos, los Guevara, ayudaron mucho a todos los republicanos que venían asilados acá a la Argentina después de la caída de la República. Así que esa es un poco la cepa de política de Ernesto. Sobre la vocación de Ernesto por la medicina hay hipótesis posibles. Él no lo ha dicho nunca por qué decide estudiar medicina. Lo cierto es que él estudiaba ingeniería con el hermano de Alberto Granado, de quien ya era muy amigo. Cuando la abuela enferma, él deja Córdoba
posterga sus exámenes en ingeniería para acompañar a su abuela. Y la acompaña hasta la muerte. Poco después decide trasladarse a Buenos Aires e inscribirse en medicina. Un estrés. Muy bien, hasta ahora bastante interesante, ¿cierto? Pero vamos a darle la oportunidad a nuestra compañera para que ella también explique un poco más y adentrarse más a este gran personaje revolucionario que es el doctor Ernesto Che Guevara. Después continuaremos con otro pase de unos 5 a 10 minutos de este gran documental. Pues si acaso estamos grabando para el que no le guste, para compartirlo con otros departamentos y que ellos lo repliquen en otro lugar. Ya, nos pidieron. Buenas noches. Mi nombre es Canela, yo soy militante de la organización Columna Sur, además también del Comité 90 años por Fidel. Esta primera parte de la cátedra es, como ya lo dijo Javier, biográfica, ¿no? No se hace tanto análisis, tanta reflexión sobre el Che político, pero muchos dicen que infancia es destino. Puesto eso porque quizás lo que hacemos, lo que nos sucede en la infancia va a marcar los actos de nuestro futuro. La historia familiar del Che Guevara es bastante melodramática, pero al mismo tiempo vive en normalidad con su entorno. En muchos textos y en muchas críticas a Che Guevara se señala que él venía de una familia burguesa y se lo critica de esta manera, ¿no? El pequeño burgués que se toma de revolucionario, pero y evidentemente desde sus abuelos hacia atrás era una familia acomodada de la que proviene él, ¿no? Sobre todo si vemos a la familia de la Serna, la parte de su madre, vemos que el padre, o sea, el abuelo del Che, la abuela del Che, la madre de la madre, tenían mucho dinero. Sin embargo, la dejan huérfana a los 13 años. Y se dice que los abogados de la familia que se ocupan de los testimonios, de la herencia, se quedan con la mayor parte de la fortuna de la familia. Y la madre termina siendo criada por sus hermanas, por sus tías. En general, el Che no tuvo apego con estas generaciones pasadas. Y los llamaban como un bloque los antepasados. De hecho, sí tiene mucho apego con sus padres. Y ellos son dos personajes esenciales en su formación después. El padre en la literatura no es un personaje que se lo marca como algo excepcional. De hecho, se dice que emprende 1000 negocios, que fracasa en la mayoría, que es algo holgazán, bien parecido, sí, que logra conquistar a la madre, que era algo así como un tesoro en su comunidad. Y algo que me gusta mucho de Paco Ignacio, que Paco Ignacio Taibo II en su biografía de Che dice, lo mejor que tenía este personaje, el padre, era que le dio un sopapo a Jorge Luis Borges y que por eso lo expulsaron del Colegio Nacional. Después, no es algo tan excepcional, pero sí es un personaje de acompañamiento en la trayectoria de Che. La madre, por su parte, sí era un personaje fuerte. Era una mujer que en su adolescencia había sido fervientemente católica, al punto de casi ser monja, y que después, pasando la adolescencia, se revela a su propia pasión, que era el catolicismo, la religión, y se vuelve de izquierda, y se vuelve feminista.
y se corta el cabello y maneja un auto y fuma y cruza las piernas en público y claro, era una mujer, ella era un personaje diferente. Bueno, Ernesto Guevara, el padre, y Celia se casan en noviembre de 1927. Y como que en una especie de rebelión de donde venían, se van a Caraguatay, que es en el Alto Paraná, una zona que en una comunidad en la que no pasaban los 100 habitantes, se compran un terreno muy grande, casi de 200 hectáreas, y construyen una casa de madera. Y trabajaba la tierra ahí, o sea, el padre trabajaba la tierra ahí. Celia y Ernesto querían que su hijo naciera de todas maneras en Buenos Aires, pero parecía que en un viaje a la altura, estaban pasando por Rosario, y los dolores del embarazo, del parto, se le presentan prematuramente y dan a luz a Ernesto Guevara el 14 de junio de 1928. Ahora, han visto en el video, hay una polémica sobre cuándo nace el Che. Algunos dicen que es el 14 de mayo, 14 de junio. No, o sea, nosotros hemos decidido mantenernos con la versión ortodoxa, que es el 28 de junio, ¿no? Sí, sí. Aquí hay algo que retomar muy rápidamente. Hay varios biógrafos de la vida de Ernesto Guevara, pero John Lee Anderson, que es un estadounidense, él es el que supuestamente hace esta averiguación y dice que es el 14 de mayo, pero se ha comprobado que no es así. Desafortunadamente se ha hecho eco y la biografía de John Lee Anderson es muy aceptada en Europa y en Estados Unidos. Entonces nuestros biógrafos latinoamericanos, como en este caso es Paco Ignacio Taibo II, es el que hace un poquito más de remembranza, al igual que Ariscupul, que yo pienso que son uno de los pilares fundamentales si nosotros queremos conocer la vida biográfica del comandante Guevara. Sí, además que es la versión más romántica también, ¿no? Como para enaltecer, así ponerlo en una nube. Y también se puede ir leyendo ambos, ¿no? Sería lo más recomendado. Compañeros, rápidamente, lo que viene siendo las participaciones al final, porque nosotros tenemos así cronometrado el tiempo, y anoten para que no se les olvide y nosotros lo vamos a tomar en consideración, por favor. Ya. Bueno, entonces los primeros 2 años, ¿dónde estaba? Sí, nace el 28 de junio en Rosario. Y sus primeros 2 años los pasa en Caraguatay, donde vivían sus padres. Sin embargo, sí empieza a ir y venir a Buenos Aires. Y eso por los negocios de su padre, sobre todo. ¿No? Esos 2 primeros años vive como la gran tensión familiar son los negocios del padre, que fracasan en su mayoría. En 1931 sucede que empieza su tos. Y eso es lo que va a marcar su infancia y su adolescencia. Es una tos que persiste, que no lo deja ser un niño normal. A un principio le diagnostican bronquitis y finalmente se dan cuenta de que es asma. Pero era un asma extremadamente aguda, que venía con unos ataques de asma, de esos que no te dejan respirar, que no te dejan vivir prácticamente, ¿no? En 1932, sus padres, convencidos de que el clima en el lugar en el que vivían, que era muy húmedo, no estaba bien no iba a hacer que su hijo pudiera tener una vida normal, se van a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires tampoco pueden vivir tranquilos por el clima. Entonces, deciden irse a Córdoba. Allí mejora un poco, pero persiste, o sea, no queda liberado de la enfermedad. En el video veíamos a uno de sus primeros amigos, que es Carlos Ferrer, que es un hombre que lo ha acompañado mucho y que le decía del Calica. Era uno de sus primeros amigos, pero uno de sus pocos amigos también. Porque como dije, o sea, su enfermedad no lo dejaba ser un niño normal. No podía salir a jugar, no podía comer las cosas que todos comían, ¿no? Entonces, hace rato era eso. Mientras pasa rápidamente, me acordé de una anécdota, que es de que el padre, Ernesto Guevara Lynch, cuando le decían, ¿sabe qué? Hay un remedio para el asma de Ernestito,
hágalo. Y él decía, rápidamente lo hacía. Y una de esas fue, creo que también viene en el libro de Paco Ignacio, le dicen, meta un gato en la cama de Ernesto. Y el padre dijo, no, pues voy a meterlo. Lo metió y bueno, a la mañana siguiente resultó de que bueno, no era la solución más adecuada y el gato murió asfixiado. Entonces imagínense hasta el grado de desesperación de los padres, ¿no? De querer hacer que su hijo sea realmente un niño sano. También hay otro donde dicen que el padre le recomendaron bastante que metiera 2 costales con arena. Y lo metió con los costales con arena, ¿no? En la cama. O sea, hasta ese grado la desesperación para que Ernestito empezara una vida normal, llegaron los padres, los padres para poder hacer que su vida fuera un poquito más llevadera, ¿no? Sí, de hecho, prueban de todo, y todo tipo de infusiones, esto del gato, de la arena, pero era realmente un agobio, ¿no?, de la familia. Todo el tiempo, era lo que les pesaba. Y de hecho, cuando tiene 10 años, Ernesto dice, ya, basta. Le dice a su mamá, quiero ir a jugar, que mis hermanos estaban jugando allá afuera, déjame jugar. Su mamá se pelea con su papá y le dice, o sea, porque su papá no quería dejarlos jugar, y su mamá lo defiende, y al final él dice, ya entendí. Y si me muero, me morí. Entonces va a jugar y como que empieza a hacer su vida un poco más normal. Pero siempre con la condicionante, ¿no? Con el fantasma de su enfermedad detrás. Es posible que la enfermedad haya forjado el personaje que es el Che. De hecho, comienza su guerra personal contra las limitaciones de su enfermedad. O sea, yo voy a pasear sin permiso, voy a jugar sin permiso, voy a jugar juegos más violentos sin permiso. Sí. Y de a poco empieza a querer tener una vida más normal. En 1936, cuando él tiene 8 años, el Ministerio de Educación argentino le mandó una carta a la familia Guevara diciendo, ya, o sea, su hijo tiene que ir a la escuela, porque él no iba a la escuela justamente por la enfermedad, porque le tomaban la temperatura 10 veces al día, porque no podía ser un niño normal. Entonces, deciden inscribirlo a la escuela pública. En esta escuela, él se relaciona con gente pobre, con hijos de campesinos, con hijos de obreros, y a diferencia de los hijos de los amigos de sus padres, que muchas veces eran de una clase mucho más acomodada. Y siempre Ernesto, el Che, era un alumno irregular. De hecho, solamente puede cursar segundo básico y tercero básico de manera irregular, y después cuarto, quinto, sexto, y demás. Lo hacía entre que iba y que venía. No podía ir a clases, simplemente. Es su mamá la que le enseña a leer y escribir en su casa, y eran sus hermanos los que se anotaban las tareas, los que se anotaban las anotaciones así de las clases, y que lo hacían estudiar en su casa. Quizás y a sus 11 años, en 1937, sí, 9 años, se hace su primer encuentro con la política, que es a través de la llegada de los hijos de una familia exiliada española, los Aguilar, y a través también de otro negocio que termina fracasando de su padre, que es una radio, en el que le llega más información, y que hacen que de esta manera el Che conozca lo que es la Guerra Civil Española. Y se lo toma muy personal, se lo apropia mucho. De hecho, como veíamos en el video, creo, va siguiendo la Guerra Civil Española en un mapa que tenía, y le va poniendo banderitas chiquititas, y va escuchando, y va leyendo. Y ese es un primer acercamiento muy fuerte, porque se lo apropia, ¿no? Y también hay que ver que en esos momentos
estaba surgiendo la guerra del Chaco, ¿no? Ustedes han de conocer bastante bien. Entonces Ernestito también seguía todos los movimientos de Paraguay y de Bolivia en un mapa, de igual forma. Entonces es bien interesante que desde ese momento él ya estaba como estructurando un pensamiento estratega, ¿no? Parece Pero era muy simpático, niño, ¿no? claro, aunque sea, y también hay que recordar que jugaba ajedrez, que tenía en sus saberes dentro de las lecturas, desde Jack London, lo que viene siendo Julio Verne, ¿quién más estaba por ahí? Bueno, ya después conoce a otros tantos. A sus 13 años tiene su primer trabajo. Y es muy interesante porque va al trabajo de su papá con su hermano Roberto y le dice, papá, queremos trabajar en el viñedo, recogiendo las uvas. Duran 3 días en el trabajo, porque al cuarto día al Che le da un ataque de asma tan fuerte que no puede seguir trabajando y el patrón les dice, no les podemos pagar este día porque han un ataque de asma y no han trabajado todo lo que tenían que trabajar, entonces les vamos a pagar la mitad. El Che se enoja, el pequeño Ernesto, todavía no es el Che realmente, ¿no? Y va a quejarse con su papá y en medio de muchas malas palabras le dice, no, anda a sacarle la mugre porque ¿cómo? Me está abusando. Se sentía así. En su adolescencia, este sentimiento de haber sido reprimido toda su infancia por su enfermedad y seguir siéndolo incluso, sacan de él una faceta mucho más agresiva, más fuerte, más rebelde. Y ahí nace lo que como él se denomina el furibundo Serna. El furibundo Serna es el jugador de rugby adolescente Ernesto Guevara. Él corría por las canchas así gritando, apártense, aquí viene el furibundo Serna. Y la gente, y sus contrincantes, los equipos, sus compañeros de equipo y demás, que de verdad creían que él era el más fuerte de todos, que jugaba muy bien y demás, pero que no era porque físicamente se lo veía grande y demás, sino porque tenía la actitud de ir y confrontarse con el mundo. Su pasión por el rugby siempre estaba muy ligada también con su pasión por la literatura. Durante los entrenamientos o antes de los entrenamientos, él se apartaba del equipo para leer. Donde sea, leía. Todo el tiempo leía. Y es ahí que, como decías, Verne, su mamá le enseña a hablar francés y lee en francés a Baudelaire y lee también a Lorca, a Machado, lee a Engels, lee a Marx. A Dumas. A Dumas, sí. Y descubre a Gandhi. También. Y Gandhi se vuelve una de sus pasiones, uno de sus ídolos. Y tiene siempre un libro de cabecera, ¿no? Que es la historia de las Indias. Así es. Bueno, fundamentalmente aquí vemos que ya en la adolescencia para ese momento tiene 3 apodos, ¿no? Dentro de su familia, que es Tete por parte de la tía Beatriz, que es Fuser por furibundo Serna, por furibundo, y otro que es muy conocido que es Chancho. Le dicen Chancho por uno de los grandes motivos. Uno de los que comentó mi compañera es el que jugaba muy bruscamente. Entonces le decían, ahí viene el Chancho, ¿no? Pero hay otra versión que también maneja Itaibo, es de que dice que por la situación de su enfermedad no podía bañarse continuamente, porque podía, ustedes saben que un asmático es muy delicado. Entonces, ¿qué sucedía? Que él no tenía una higiene muy buena, que digamos, por su enfermedad. Y olía. Entonces, una de las ocasiones, su padre dice que fue a un partido de rugby y recuerda, y lo escuchan a uno de los compañeros que le dicen, oye, Chancho Guevara, tal, y se enoja el padre, ¿no? Y lo reta al compañero. Y después, cuando se va el padre, se escuchó cuando se retira el padre, ahí va el padre Chancho. Obviamente que Ernesto Guevara, yo creo que no se quedó de brazos cruzados ante el compañero que hizo esa broma de Chancho, ¿no? Que después él también lo utilizó como seudónimo cuando escribía en la revista Tacle. Así, más o menos es lo que yo recuerdo, no sé, Canela. Sí, a lo mejor ya me estoy interviniendo en tu... No, está bien. No, lo sigue pues el apodo del Chancho, ¿no? O sea, y a él le gustaba aparte. Sí, en parte, ¿no? Sí. No tanto tampoco, pero sí en parte. Y bueno,
entre estas cosas, entre la literatura que lo perseguía y a la que él perseguía, entre el rugby y entre su enfermedad, es que se forja la personalidad de un Ernesto Guevara de la Serna niño y adolescente. Esto va esto sí. Bueno, lo que también una de las cosas que resulta es de que él dentro de su casa tenía una gran biblioteca, los padres eran ávidos lectores, entonces por resultado, pues el joven es también un lector bastante voraz, él devoraba completamente los libros. Y también una de las cosas que resalta es de que él no era, siempre utilizaba, no sé si recuerdas que tenía una camisa de nylon que le denominaban la semanera, porque solamente una vez a la semana lo lavaba, o cuando él se bañaba, dicen por ahí, quién sabe. Entonces, una de las cosas que resulta dentro de la biblioteca que les mencionaba es que él leyó completamente todos los títulos que tenían, pero también estudió bastante a Freud. Y esa es una de las cosas que empieza a interesarle ya cuando él ya cambia como un poquito de vertiente hacia lo que es la medicina y se interesa más por la psicología más aplicada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Canela, ¿qué otra cosita necesitas? ¿Yo? ¿Pongo mi presentación? ¿Me das permiso? Ya, listo. Sí, ampliar un poquito. Aquí es más o menos una línea del tiempo de lo que viene siendo desde 1928 hasta 1953, que es lo que a nosotros nos toca dentro de esta sesión 1, ¿no? Entonces ya vemos aquí el nacimiento de Ernesto Guevara. Ok, esperamos un momento. Vemos algunas de las cosas que ya pasó. Aquí, yo voy a ponerme aquí en este año, que es 1950, cuando hace el recorrido por todo el norte de Argentina. No sé si ustedes recuerdan que Ernesto Guevara tiene 2 viajes por Latinoamérica, ¿cierto? Pero, ¿quién conoce? A ver, levanten la mano, ¿quién conoce el recorrido que hizo en Argentina y cuando trabajó en barcos marítimos en la Argentina? Nadie. Desconocemos esa parte de la vida de Guevara, perfecto, entonces me da más para hablar. Muy bien. 1950, el compañero Ernesto Guevara decide fervientemente recorrer todo lo que viene siendo el norte de Argentina, porque él obviamente ya salió de la facultad, debe algunas materias, pero decide, ¿sabes qué? A mí no me gusta para nada lo que viene siendo la cotidianidad dentro de la facultad. Entonces yo voy a agarrar mis libros, me voy a ir debajo de un árbol con una bicicleta, con un motorcito italiano, y voy a recorrer esa parte. Me voy a sentar abajo de un árbol, voy a reflexionar sobre todas las cosas que llegan a pasar dentro del estudio y cuando no me aburran, agarro mi bicicleta y ando. Como ustedes muy bien saben, yo sé que algunos de ustedes ya están familiarizados con esta fotografía. Se ve así en un círculo rojo a Ernesto Guevara en la cátedra. Por aquí está Tita Infante, una de sus amigas, que es la que intercambió varias cartas muy importantes por el recorrido de Latinoamérica. Y Tita Infante recuerda a Ernesto Guevara, un joven bastante atractivo, inteligente, con una voz cálida, ¿no? Le impacta la presencia de Ernesto Guevara. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, desafortunadamente la foto no nos da mucho, él es el único que está sonriendo enfrente de un cadáver que está abierto de canal. Quizás por el humor irónico que tenía el comandante Guevara, ¿no? Él era muy irónico, muy sarcástico, muy inteligente en su humor. No lo vio para mal, ¿no? En ese momento yo pienso que estuviese feliz. Y bueno, en ese tiempo, como podemos ver ahí, en ese tiempo también trabaja en la Municipalidad de Buenos Aires como enfermero en la Marina Mercante y recorre lo que viene siendo Argentina, Trinidad y Tobago, parte de Brasil y Venezuela. Así por pasar, pero se aburre. ¿Por qué? Dice, o sea, viajar tanto, descargar la carga que son 3 días y quedarme 1 hora en ese puerto se le hizo un tiempo bastante, una pérdida de tiempo, ¿no? Dijo, no, ya, suficiente.
Entonces, él estaba como enfermero en esos barcos mercantes, decide dejarlo, muy bien. Y empieza aquí una de las fases muy importantes de Ernesto Guevara como doctor, que es con el doctor Pisani, que es un investigador argentino muy importante en el área de lo que viene siendo la investigación de alergias. O sea, imagínense, ¿no? Ernesto Guevara está decidido a hacer investigación médica en un laboratorio reconocido en Argentina, logra sacar unos artículos al respecto de eso, hace investigaciones, el doctor Pisani lo tiene en una alta estima, porque el joven que tenía enfrente el doctor Pisani era inteligente, bastante extrovertido, pero sobre todo objetivo en el momento de hacer su trabajo. Dentro de estas aventuras que tiene, y digo aventuras porque hay que verlo así, en la juventud uno tiene aventuras de vida, experiencias que se van haciendo más y más fuertes para hacer a uno el carácter. Dice que en una de esas llega un aparato para remoler lo que viene siendo los diferentes órganos de cadáveres. Pero le faltaba una pieza clave a ese aparato para hacer el trabajo, pero Ernesto dijo, yo lo hago, o sea, yo no tengo el tiempo para estar esperando. Empieza a moler, se pica, se infecta, y de resultado en la noche tiene un fiebre, tiene taquicardias, tiene un fuerte ataque de asma. El padre, asustadísimo, llama al doctor Pisani, le recomienda un antibiótico, porque desafortunadamente llegó a tener ese pequeño desliz dentro de esa área. No sé si puedas bajar, por favor. Aquí. Esto es lo que yo quería comentarles. Esta fotografía, que yo también sé que muchos quizás la han logrado ver, es cuando hace el recorrido por la Argentina. Pero lo llamativo de esto es de que la saca un periódico y la saca la empresa del motor que utilizó en esa bicicleta. Entonces eso ya, o sea, dice su hermano Patatín, como le decía, ¿no? Le decía así a Roberto, dice que todos veían esa fotografía en los medios de comunicación, en la revista y en el periódico que salió, y todos veían a Ernesto como una estrella de cine, ¿no? Imagínense que mi hermano salga en un medio de comunicación y que esté promocionando este tipo de motor. Era impresionante en esos momentos. ¿Podemos ir hacia arriba y hacia la derecha? Muy bien, vamos rápidamente a lo que es el viaje, que es nuestra mayúscula América, como se lo denomina, ¿no? Con lo que viene siendo Alberto Granado, que recorre gran parte de lo que viene siendo la Argentina, pasa por el Perú, pasa por Chile, pasa por Venezuela, y de ahí se va para Miami. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto. ¿Puedes bajarlo, por favor? Ahí. Bueno, aquí es cuando sale, súbelo, y al último. Muy bien, aquí es cuando ya empieza una de las cosas fundamentales, donde ya pasa Ernesto de Guevara a realizarse y a impulsarse como lo que es Che Guevara. Cuando se va al segundo recorrido con Calica Ferrer, él con la bolsa en mano, en la estación de trenes, le grita a sus familiares, aquí va un soldado de América. Quizás son palabras proféticas, a mí no me gusta mucho la superstición, pero Ernesto estaba decidido a hacer un gran cambio. Después de hacer el primer viaje, le cambia profundamente la mentalidad de lo que es la Latinoamérica y de cómo nosotros los latinoamericanos realmente tenemos que ser. Abajo, por favor, Javi. Y bueno, en esta parte de 1953 es cuando ya llega a Guatemala, conoce a personajes muy importantes que influyeron en su desarrollo político y también ya da el empuje para que él vaya a México y ya inicie lo que viene siendo lo definitivo, ¿no? Para él. Pasamos a la siguiente, por favor. Abajo. Muy bien, entonces arreglamos esto un poquito más, hazlo un poquito más pequeño.
diciendo anteriormente, aquí vemos el recorrido que tiene el compañero Ernesto Guevara junto con Alberto Granado. Como vemos, sale de Argentina, sigue por Chile, pasa casi por La Paz, pero no, pasa después por Perú, después decide viajar hasta Venezuela e irse a Miami. Dentro de las anécdotas que tenemos aquí de Ernesto Guevara y Alberto Granado, es de que ellos tenían la Poderosa, ¿no? Que era una motocicleta que desafortunadamente pues empezó a fallarles en el recorrido y encontraron bastantes obstáculos para hacer todo este trayecto. Pero una de las cosas fundamentales es que él empieza a reconocer durante ese momento lo que viene siendo la historia incaica. Y cuando pasa por Perú se impresiona bastante por el Machu Picchu. Y ahí empieza a reflexionar sobre lo que es ser latinoamericano, sobre lo que es ser americano. Porque en el conjunto nosotros somos América, no podemos delimitarnos, ¿cierto? Y bueno, empiezan a trabajar en lo que viene siendo, empiezan a buscar lo que viene siendo los leprosarios, que es una parte muy importante para la preparación médica de Ernesto Guevara y Alberto Granado, y en el Perú conocen a un personaje muy importante que les va a marcar totalmente la vida, que es el doctor Pese, que es un peruano que es también estudia lo que viene siendo las alergias, pero es marxista. Ernesto Guevara en ese momento todavía así como que estaba estudiando, él era una persona muy crítica. Como habíamos comentado anteriormente, su punto álgido era Gandhi. Todavía no reconocía en sí el marxismo, sí había leído, había leído un resumen del Capital, pero todavía como que no entendía las razones. Pero cuando llega al Perú y conoce a este doctor, que les da un asilo, porque cuando llegan al Perú pues ya están bastante amolados, ya los pantalones, las camisas están sucias, ya no tienen dinero, la motocicleta se perdió por completo. Entonces trataron de trabajar por ahí, también conocen a otras personas que también son de suma importancia para que ellos emprendan el viaje hacia Venezuela, donde ustedes muy bien saben que ahí es donde ellos trabajan en el leprosario, entran por Táchira y se quedan un tiempo trabajando. Una de las cosas fundamentales de ellos dos, de estos dos compañeros de viaje, es que nunca le tuvieron asco al enfermo de lepra. La humanidad trascendía. Nunca decían, ay, no nos vamos a juntar. Al contrario, ellos iban y jugaban fútbol. No sé si han visto Diario de Motocicleta y refleja un poquito de este pasar. Entonces vemos realmente cómo esa humanidad empieza a reflejarlo. Ernesto Guevara siempre fue una persona muy sensible con su entorno, como lo había dicho Canela. Cuando veía, hay una anécdota que ahorita recordaría de la infancia, los guardapolvos, ¿no? Los regalaba a los compañeros que tenía de la primaria, porque no tenían. Quizás no tenía él tampoco, porque su familia también estaba un poquito presionada por la economía, pero se los regalaba. Y bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente, esa sensibilidad que tiene Ernesto Guevara hacia las personas que están enfermas, nunca dejó de impresionar a muchos, y sobre todo a las monjas que estaban en Venezuela y que también estaban, me parece, en el Perú, porque ellas siempre trataron de ser muy esquivas. Sí, hacían su trabajo, pero hasta ahí. Pero en cambio Ernesto Guevara y Alberto Granado iban más allá. Bueno, vámonos hacia abajo. Vamos para el segundo viaje. Bueno, en el segundo viaje, mientras arreglamos esto, aquí vamos hacia la derecha. Muy bien. Este segundo viaje con Calica Ferrer ya lo empieza a perfilar. Empieza a tener un cambio total en la personalidad de Ernesto Guevara. Él obviamente regresa a Argentina, recibe su título, pero le faltaba algo. O sea, él nunca era de estar quieto en un solo espacio. Entonces decide hacer este segundo viaje y cuenta por ahí que no era lo mismo viaje que con Granados y Calica, porque Granados era una persona que podía acostarse en el Machu Picchu y pensar en casarse con una princesa inca, mientras Calica se quejaba de que huele a mierda, no tenemos que comer, tal, un sinfín de cosas, ¿no? Pero aquí empieza, ¿no? Argentina,
después sigue por Perú y después llega a lo que viene siendo La Paz. Y ahí quiero hacer una pausa y quiero leerles la carta que le manda a Tita, que como había dicho Javier al inicio, quizás no son palabras muy dulces de su parte, pero sí hace un análisis sobre la situación de la revolución del 52 aquí en Bolivia. Empieza así. Lima, septiembre 3. Querida Tita, lamento tener que escribirle usando esta mi bella letra, pero no conseguí máquina alguna que remediara el mal. De todos modos, espero que tenga algún día libre para dedicarle a leer esta carta. Vamos al grano. Agradezca a su amigo Ferreira la carta de presentación para el colega boliviano. El doctor Molina me trató muy amablemente y me mostró conmigo y también con mi compañero de viaje, el que usted conoció en casa. Enseguida nos ofreció un puesto a mí de médico y a Calica de enfermero en una mina. Aceptamos, pero restringiendo a uno los 3 meses que queríamos hacer, que quería hacernos quedar. Todo listo y tan amigos teníamos que presentarnos al otro día para utilizar detalles. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos encontramos al siguiente día con el doctor Molina? Se había ido de inspección por toda la cadena de minas y volvería recién a los 2 o 3 días. Y empezamos aquí una de las descripciones acerca de La Paz. Le diré que en La Paz me olvidé del régimen y de todas esas macanas, a pesar de lo cual estuvo magníficamente durante el mes y medio que permanecí en Perú. Pasamos por los alrededores más o menos lejanos del capital, como los Yungas, que son unos valles tropicales preciosos, pero una de las cosas interesantes a que nos dedicábamos era a otear el panorama político, que es sumamente interesante. Bolivia es un país que ha dado un ejemplo realmente importante a América. Vimos el escenario mismo de las luchas, los impactos de bala y hasta restos de un hombre muerto en la pasada revolución y encontrado recién en una cornisa donde había volado su tronco, ya que explotaron los cartuchos de dinamita que llevaba en la cintura. En fin, se ha luchado sin asco. Aquí las revoluciones no se hacen como en Buenos Aires, y 2 o 3 mil muertos, nadie sabe exactamente, quedaron en el campo. Todavía ahora la lucha sigue y casi todas las noches hay heridos de bala de uno u otro bando. Hablo puntos suspensivos para pasar inmediatamente a la descripción que hace sobre el MNR. Es un conglomerado en el que se notan 3 tendencias, más o menos netas. La derecha, que está representada por Cide Suazo, el vicepresidente y héroe de la revolución. El centro, por Paz Estensoro, más resbaladizo, aunque probablemente tan derechista como el primero. Y la izquierda por Lechín, que es la cabeza visible de un movimiento de reivindicación serio, pero que personalmente es un advenedizo, mujeriego y parrandero. Probablemente el poder quede definitivamente en manos del grupo de Lechín, que cuenta con la poderosa ayuda de los mineros atinados, pero la resistencia de sus colegas de gobierno puede ser seria, sobre todo ahora que el ejército se reorganizará. Bueno, esa es una de la apreciación que tiene Ernesto Che Guevara cuando pasa por 1953 y todavía está el auge de la revolución boliviana. Es muy fuerte sus palabras. Su perspectiva de todo lo que vienen siendo los líderes del MNR se lo manifiesta a Tita, que era su confidente y sobre todo como su igual intelectual, para hablar un poquito. Obviamente que este intercambio de cartas fue poniéndose un poquito más lento también porque ya no había mucho dinero. Entonces, bueno, podemos ir un poquito más hacia la izquierda, por favor. Muy bien, ahí. Bueno, de Bolivia pasa al Perú, donde está la dictadura militar, y en Bolivia pues, se consiguen muchos libros, y sobre todo un libro que estaba escrito en aymara con remedios tradicionales, y sobre todo de alergias. Entonces él se lleva y también algunas otras cosas sobre la información de la reforma agraria que se estaba viviendo aquí en Bolivia, etc. Cuando pasan los detienen y les quitan los libros y los señalan como comunistas. Ernesto Guevara dijo, no, ¿sabes qué? Me paso a Machu Picchu, ahí hace unas cuantas entrevistas y en una de sus reflexiones dice, ciudadanos de Sudamérica, reconquistad el pasado. Es yo pienso que una reflexión bien importante cuando llega a Machu Picchu y nos hace el llamado de que nosotros necesitamos conocer nuestra historia para apropiarnos de ellas
y cambiar totalmente el futuro que tenía en ese momento a toda Latinoamérica envuelta en dictaduras y sobre todo en una convulsión social. ¿Podemos moverlo un poquito? Bueno, pasamos rápidamente, llega a lo que viene siendo Ecuador, a Guayaquil. Esta es una fotografía que es tomada de un libro de un periodista ecuatoriano que se llama José Guerra. Aquí él hace recuerdo de que Ernesto estaba muy enfermo de asma y lo llevan hacia como un balneario y se queda ahí reposando un buen tiempo para calmar un poco las dolencias de los pulmones, ¿no? Aquí también es una parte muy, muy fundamental porque conoce y deja en el pasado a lo que viene siendo Calica Ferrer. Se divide porque Calica es, si no mal recuerdo, es contratado como jugador de fútbol. Ahí pues, está un par de tiempo y deciden, ¿no? Le dijo, sí, yo te voy a alcanzar en Panamá, no te preocupes, pero se dividen. Ernesto sabe que no lo va a acompañar. Pero conoce a Gualo García. Pero desafortunadamente estaban muy escasos de dinero. Entonces Ernesto ya no tenía mucho de dónde poder solventar el viaje para trasladarse a lo que viene siendo, ¿podemos moverlo por favor? A lo que viene siendo Costa Rica, ¿no? Entonces vende la poca ropa que tiene. Ante esta situación y antes de que se me olvide, a veces pasar rápidamente por hablar de una vida tan interesante se llega a escapar algunas cosas y datos importantes. Ernesto, cuando estuvo aquí en La Paz, estuvo viviendo en la calle Yanacocha, en un cuarto donde desafortunadamente solo tenía 2 clavitos y la situación económica pues no le permitía más allá, ¿no? Entonces hacen una breve descripción de que él recorría lo que viene siendo la Yanacocha y se pasaba por la Camacho. Entonces él obviamente veía todo lo que estaba sucediendo en ese momento de convulsión aquí en Bolivia y por eso se acerca tanto. Conoció también la Isla del Sol, conoció también el lago Titicaca. Entonces ya se imaginarán realmente cómo se llevó la imagen de Bolivia, para que ya después ustedes van a ver en las sesiones más adelante, de que realmente él sabía lo que estaba haciendo cuando llegó aquí. Bueno, después de que llega a Costa Rica, aquí conoce a Calixto García, a Severino Rosell, que son de nacionalidades cubanas, muy importante porque acá lo que desarrolla, y le explica, ¿no? Mira, Ernesto, se dio allá en Cuba un asalto por un hombre, solo armados, tal, Fidel Castro. Y Ernesto, escéptico, dijo, no, eso no puede ser. Esa fue la primera impresión que él recibió sobre el levantamiento en Cuba contra Batista, por parte de Fidel Castro. Conoce a 2 personajes muy importantes en la historia latinoamericana a niveles presidenciales, que es Rómulo Betancourt, que va a ser presidente de Venezuela. Después conoce a lo que viene siendo Juan Bosch, que también fue presidente de la República Dominicana. De uno hace una descripción que dice que no está muy convencido de Betancourt, que se ve que es una persona un poco tibia. Y de Juan Bosch también hace una descripción que no les voy a inventar nada, no me acuerdo en este momento. Y pasa a lo que viene siendo Panamá. Aquí conoce a lo que viene siendo a varios dirigentes, poetas locales, se da cuenta de que la dulce cintura de mi América, así le denomina Panamá, está también, ¿no?, llena de vida, porque es Caribe, ya es otro tipo de cotidianidad, ¿no? Y aquí es una parte igual fundamental, es cuando empieza a desarrollar el artículo que es sobre Machu Picchu y lo lanza en Revista 7 y eso le da un poquito más de dinero para continuar su viaje, que es lo que habíamos dicho, la descripción que estaba haciendo, que también hay una anécdota que dice que se encontró a un estadounidense y el gringo le dice, es muy bueno ver espacios donde no haya publicidad de Coca-Cola. Imagínense, desde ese momento ya los estadounidenses, los gringos ya estaban hartos de la situación de la publicidad en Norteamérica y encontrar un espacio así como lo que es nuestra Sudamérica, pues era muy importante para él. Y eso también lo marca bastante en ese artículo de página 7. Y bueno, pasamos rápidamente a lo que es Guatemala. Ya llega en septiembre de 1954. Ya los libros los dejó en Panamá,
que llevaba consigo unas maletas, esas maletas que les comenté que les detuvieron, pues lo dejó por ahí guardadito y dijo, ya voy a continuar mi viaje. En uno de estos pasados se luxa el pie y es curado por una persona que sabe de medicina tradicional y llega muy lentamente a Guatemala. Aquí también, cuando llega a Panamá, si no mal recuerdo, hay un escrito que le hace a su tía Beatriz y la alarma. A Ernesto Guevara siempre le gustaba alarmar a sus familiares que están un poquito acostumbrados a lo que viene siendo las comodidades, y le dice, me fui en uno de los barcos de los explotadores de la United Fruit, ¿no? Que es uno de los grandes, desafortunadamente, personajes, voy a decirlo así, porque parece que fuera un monstruo, la United Fruit, que ataca a Guatemala, ¿cierto? Y es cuando ya empieza a verse todo lo que viene siendo la injerencia norteamericana en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Cuando llega a Guatemala, aquí es un punto que yo quiero que ustedes resalten. Yo sé que en la próxima sesión nuestros compañeros van a introducirlos un poquito más a fondo sobre esta situación. Vemos cómo la United Fruit hace un ataque mediático como los que estamos viendo actualmente a nivel latinoamericano y a nivel mundial, con lo que viene siendo propaganda. O sea, desde ese momento ya tenemos la guerra mediática. Obviamente que no se denomina guerra de cuarta generación, pero ya está ahí, presente, contra Jacobo Arbenz. Y les estaba funcionando. Cuando pasa Ernesto de Panamá a lo que viene siendo Guatemala, ahí le dicen que están muchas de las personas que quieren luchar por lo que viene siendo la reivindicación latinoamericana. Encuentra muchos exiliados argentinos, encuentra exiliados hasta un norteamericano sociólogo que también está ahí, encuentra a una persona muy importante en su vida que es Hilda Gadea, que va a ser su primera esposa, pero también un pilar fundamental para que él se prepare ideológicamente, porque ahí con ella se prepara en lo que viene siendo la lectura del marxismo, el estudio y la crítica del marxismo. Y bueno, para no hacérselos largos, también una de las cosas que empezó a hacer en Guatemala fue la preparación de un libro sobre la función del médico en Latinoamérica. Eso es muy poco conocido. No lo terminó, desafortunadamente, pero por ahí hay algunos apuntes que obviamente dan fe sobre esta situación. Y bueno, yo voy a terminar con esto porque obviamente la sesión 2 es cuando se va a introducir un poquito más a profundidad y es muy importante que ustedes mantengan la continuidad de esta cátedra libre porque es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que nosotros hicimos fue un recorrido biográfico con algunas anécdotas, con algunos datos históricos, pero que son fundamentales para entender a este personaje revolucionario. No podemos hablar de Ernesto Guevara sin saber qué pasó en el Perú con el dictador Odría. No podemos hablar de Ernesto Guevara sin saber qué pasó en Bolivia. No podemos hablar de Guevara sin saber qué pasó en Guatemala. Si nosotros no reflexionamos ante estos datos que son biográficos y que parecieran así como datos así al aire, pero que son fundamentales, son importantes para que nosotros realmente nos introduzcamos al mundo guevariano, pero sobre todo al pensamiento crítico, político, económico de Ernesto Guevara. Entonces, les vamos a dejar con el otro pedacito de la película, del documental. Sí, y después de eso ya van a poder hacer todas las preguntas, todos los insultos que ustedes quieran. Ah, ¿lo quieres de una vez? Bueno, entonces abrimos con las preguntas. Estamos, Canela y yo, Javi. ¿Preguntas? Añadir cosas, porque esto es el mosaico, ¿no? Lo que dice la compañera, lo que se trata aquí es de ir armando ese complejo, porque hay que decir una cosa que no lo dijeron las compañeras, pero el Che hasta el último no es que sea un tipo, a ver, sus cartas, las que hacen referencia y van a estar disponibles en internet. El Che, lo que cree, él quiere ser un científico, él tiene vocación intelectual, pero además hasta el último está diciendo, me quiero ir a París, quiero inventar una vacuna y quiero ser un científico famoso, ¿no? Él quiere ser alguien importante, pero no está pensando ni en términos marxistas, se va conmoviendo efectivamente
con el elemento, primero con el sujeto indígena, que no había visto la Argentina en estos viajes, y va cambiando un poco las cosas, ¿no? Pero por eso se habla de, y esta clase, de Ernesto Alché, como ese personaje que sale, que juega rugby, como dijo Canela, que anda escribiendo rugby, que es jodedor, que aquí mismo andaba por las calles a costillas del dinero de un argentino que vivía acá, y él lo describe de forma muy divertida, pero todo eso, y él con la mirada puesta siempre, Francia, yo me quiero ir a París y quiero ser un científico, ¿no? Y esas cosas van cambiando, o sea, es el ser humano aventurero, que tiene sus sueños, que son médicos, pero que a su vez hay un dato bien importante. Él vive en la Argentina de Perón, y el Che nunca milita en nada, ni le interesa. Las cartas son jodedera, lugares, destino, pero tiene esa vocación intelectual. Va escribiendo, porque otra cosa muy importante, ¿por qué tenemos toda esta información? Porque el Che, así como está el diario del Che en Bolivia, el Che todo eso lo escribió. Tiene muchos diarios de juventud. Los autores que mencionaba la compañera, el Che lo escribía en una libreta, cada libro que iba leyendo. Y como buen argentino además lo iba criticando, ¿no? O sea, Neruda no hace buena poesía, o sea, llega al colmo de decir al premio Nobel, no, es malo escribiendo. Pero entonces ese personaje que está con todas esas cosas, con toda esa búsqueda, aquí hay alguna, claro, de las cartas, y también ese personaje quizás de decir, aquí se mencionó 2 o 3 veces a una chica, que es esta Tita Infanta, que es una compañera de universidad y que es interesante. Ella sí es comunista, militante de la juventud comunista, y ella le hace leer los primeros textos sistemáticos al Che. Pero el Che, como ustedes ven, es un popurrí de cosas. ¿Por qué es importante destacar esto? Eso autodidacta, esa guía de la mamá, que también era muy irreverente. Porque el Che cuando está en Bolivia, ustedes saben que el Che en Bolivia está, y seguramente han visto fotos de Ñancahuazú, el Che leyendo, y el Che viene con más de 30 libros en la mochila. Están los títulos, ¿no? Por eso los trotskistas dicen, el Che era trotskista porque andaba con un libro de Trotsky en la mochila. Sí, y andaba con uno de Stalin. Y los stalinistas dicen, el Che era stalinista porque andaba con el libro. Y andaba con poesía de Neruda, con el Canto General, andaba con una poesía de Rubén Darío, andaba con libros de geografía boliviana. Están los títulos por ahí. Hay un librito que lo regalan, de hecho, en el Ministerio del Trabajo, que se llama Andares del Che, de Carlos Soria Galvarro, donde está todo lo que llevaba en la mochila y todos los títulos, ¿no? Pero ¿por qué es interesante esto? Y ahí le doy paso a la compañera. ¿Por qué es un heterodoxo? El Che recoge de todos lados y va articulando, ¿no? Lo mismo lee a Stalin, que lee a psicoanálisis de Freud, que lee poesía, que lee... Va articulándose así, no anda, no, yo no leo a Trotsky, no, yo no leo a Stalin, no, yo no leo a... No, él va haciéndose a sí mismo, dice, bueno, de este lo encuentro bueno esto, este no me interesa, esto tiene bueno, esto no lo comparto, esto sí, y confrontándolo siempre con la realidad que han descrito los compañeros, ¿no? De pronto ven los tiros en Bolivia, él pasó casi un añito después de la revolución del 52 por acá, y le toca cuando se promulga la reforma agraria. Y en Guatemala, como vamos a ver en la siguiente sesión, le toca la reforma agraria, ¿no? Y le toca a un pueblo atacado por Estados Unidos y un pueblo que no puede defenderse. Pero bueno, todas esas cosas vamos a ir viendo. Por eso es interesante, y esta contextualización que a lo mejor a veces son un poco tediosas, pero son muy importantes. Sí, bueno, rápidamente, hay una de las cosas que llama mucho la atención, y fue cuando la caída de Perón, ¿no? Y como bien se sabe, la familia de Ernesto Guevara era antiperonista. Y Tita Infante hace una reflexión muy importante. Bueno, más bien dentro de lo que viene siendo de otras personas, sus declaraciones, dicen que cuando Ernesto Guevara lo que hacía era de que si estaba de acuerdo con el peronismo, defendía algunas cosas del peronismo. Si estaba en desacuerdo, atacaba al peronismo. No quiere decir que sea a medias tintas, simplemente que lo que hacía era justificar lo justo. Hacer lo justo como su voz propia. Eso es lo que estaba diciendo Javier, que es bien importante. Entonces, aquí hay una carta, que es para mí muy, muy particular, que le escribió a su mamá el 24 de septiembre de 1955, que ya está por ahí en México, y vamos a leerla rápidamente, ¿no? Querida vieja,
Esta vez mis temores se han cumplido al parecer y cayó tu odiado enemigo de tantos años. Por aquí la reacción no se hizo esperar. Todos los diarios del país y los despachos extranjeros anunciaban llenos de júbilo la caída del tenebroso dictador. Los norteamericanos suspiraban aliviados por la suerte de 425 millones de dólares que ahora podrán sacar de la Argentina. El obispo de México se mostraba satisfecho de la caída de Perón y toda la gente católica y de derecha que yo conocí en este país se mostraba también contenta. Mis amigos y yo, no. Todos seguimos con natural angustia la suerte del gobierno peronista y las amenazas de la flota de cañonear Buenos Aires. Aquí la gente progresista ha definido el proceso argentino como otro triunfo del dólar, la espada y la cruz. Yo sé que hoy estarás muy contenta, que respirarás aire de libertad. Vos podrás hablar en todos lados lo que te dé la gana con la absoluta impunidad que te garantizará el ser miembro de la clase en el poder, aunque espero por vos que seas la oveja negra del rebaño. Te confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por él, sino por lo que significa para toda América. Pues mal que te pese, y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensábamos que el enemigo está en el norte. Tal vez en el primer momento no verás la violencia porque se ejercerá en un círculo alejado del tuyo. El Partido Comunista con el tiempo será puesto fuera de circulación y tal vez llegue un día en que hasta papá sienta que se equivocó. ¿Quién sabe qué será mientras tanto de tu hijo andariego? Tal vez haya resuelto sentar sus reales en la tierra natal, única posible, o iniciar una jornada de verdadera lucha. 24 de septiembre de 1955 en México. Bueno, terminamos con esto mi participación. Espero sus diálogos, su interacción, sus preguntas. Empecemos a platicar, compañeros, sobre si tienen algún dato que a nosotros se nos pasó. Sin miedo, levantemos la mano. Por allá, el compañero de camisa rosa me estaba levantando la mano hace rato. Yo sé, yo lo vi. Compañero, ¿qué me iba a decir? Solamente, bueno, mi nombre es Artemio Cerón. Respecto al nacimiento de Che, sin embargo, entiendo que hay un certificado de nacimiento que ratifica el 14 de junio. Así es. Entonces, con eso a Anderson yo creo que lo dejamos aguantito. Claro, es que hay que recordar que este señor Anderson, que es no mal recuerdo, tiene dentro de lo que viene su estrategia es la mercadotecnia. O sea, yo escribo sobre el Che, investigo sobre el Che, pero vendo. ¿Se acuerdan que a principios del milenio de este 2000 se dio mucho de moda traer el Che en la polera? Mercadotecnia para, obviamente, desfigurar lo que realmente simboliza el comandante, más allá del símbolo, ¿no? Otra participación, me gustaría escucharlos. A ver, ¿quién se anima? O les escojo. Como en la escuela. A ver. Por favor. Gerardo Tito Castro. La pregunta es de Che Guevara, ¿a sus cuántos años se interiorizó más del marxismo? La juventud, ¿no? Él en realidad, el Che tiene tres etapas de estudio en marxismo. En la juventud, que lee, pero como lee muchas cosas, lo estamos viendo. Lee el 18 Grupario, luego la parte de Marx, lee el Quehacer de Lenin y lee algunas cositas que le pasa. Le pasa a la compañera. Está hablando de los 16 a 18 años. Pero el Che también vuelve a retomar así como intermitente y importante el doctor peruano que nombró la compañera, Hugo Peche. ¿Por qué es importante? Porque Hugo Peche era amigo de José Carlos Mariátegui. Y no solo amigo, el representante de Mariátegui en una famosa conferencia comunista que fue la del 29, donde a Mariátegui lo echan del movimiento comunista, por plantear el sujeto indígena, por plantear la democratización de los partidos, por plantear todo eso. Mariátegui es sacado de la internacional comunista. Meses después va a morir. Pero el doctor Pese fue el que lo representó en Buenos Aires porque Mariátegui le acababan de amputar la pierna. No pudo ir porque estaba inválido. Que es interesante, que a lo mejor algunos saben, Mariátegui es el primer marxista americano que incorpora al sujeto indígena, de vanguardia en una revolución, ¿no?
que no solo es el sujeto obrero, que tiene que haber una alianza obrero. ¿Cuál es el rol del indio? ¿Cuál es el rol del campesino? Porque Perú era rural, campesino e indígena. Por primera vez el Che entra con esa literatura, ¿no? Porque en la Argentina los indígenas, como ustedes saben, como en Chile, como en Uruguay, fueron exterminados en el siglo XIX. Quedan algunos grupos, hasta el día de hoy, los mapuches tratando de defenderse, pero la población, el 90% es población blanca y mestiza. Entonces el Che empieza a descubrir eso. ¿Dónde está la segunda etapa del Che de estudios de marxismo? Que la vamos a ver y que lo nombró también la compañera por arriba, en Guatemala. El Che se casa con una mujer, Hilda Gadea, que lo van a ver después, que es peruana, que es la primera dirigente de un partido político, que es el APRA en ese minuto, una mujer cultísima, mucho más preparada que él, que estaba exiliada ahí, una mujer muy moderna, muy culta, que le enseña nuevos poetas también, una mujer indígena, brillante, y ella, digamos que toda esa lectura dispersa del Che se la ordena. Así es el marxismo, y empieza a estudiar Lenin, y empieza a estudiar otros textos. El Che continúa en México. Ahí la Dulce habló de un sociólogo norteamericano que estaba en Guatemala, que era amigo del Che. Ese sociólogo era un profesor de marxismo, que impartía el Capital en California, y de hecho el Che le pide que le haga clase. Y el Che en México, porque es bastante... El Che era bien pobre, nunca le convalidan el título, además era medio quemado. Aquí le ofrecen ser médico, no le dan el trabajo, todo le va saliendo relativamente mal. Y en México hace de custodio, se emplea, porque tampoco le reconocen el título, y lo van a ver, digamos, en la siguiente sesión, pero para responderle, se emplea de cuidar una librería, la del Fondo Cultura Económica, que es la segunda en imprimir el Capital, ya que es la famosa traducción de Wenceslao Rossi, con la cual estudiaba Fidel. El Che se pasaba las noches de custodio leyendo nuevamente marxismo de forma más sistemática, porque cuando se encuentra con Fidel, Fidel ya había hecho cursos de lectura en prisión, de lecturas de marxismo, en células clandestinas. ¿Ya? Si bien no lo decía públicamente, pero él sí tuvo esas lecturas. Y el Che va conformando ahí. Y el tercer periodo es como dirigente de la revolución, que es lo que vamos a ver. Donde el Che, todas esas lecturas de vida, el Che asume la revolución, triunfa la revolución cubana, donde vamos